Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, César Paredes, Damaris Restrepo y Edwin Solórzano. Hoy continuamos nuestra travesía por las brevedades del mundo judío, acercándonos a relatos rabínicos, anécdotas talmúdicas, parábolas cabalísticas, libros de instrucciones y decretos de excomunión. Comencemos hoy refiriéndonos al Talmud, palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza, y que es una obra judía en la que pueden encontrarse discusiones de maestros o rabinos sobre las leyes judías, también tradiciones orales, anécdotas, costumbres, narraciones, parábolas, historias y leyendas. Este texto fue construido por estudiosos hebreos entre los siglos III y V de nuestra era, y hasta nuestros días existen dos versiones, que son las del Talmud de Jerusalén y la del Talmud de Babilonia. De este último, escucharemos una fábula recopilada por el rabino Simón Mogilevsky en una obra titulada Anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos. El zorro y el león. Rabbi Meir Baal Heinz contaba la siguiente fábula. Un zorro iba por el bosque y se encontró con un león hambriento que quería atacarlo y comerlo. «No es honroso para el rey del bosque», dijo el zorro, «comer una carne flaca como la mía. Mejor ven conmigo y te mostraré un hombre gordo a quien podrás devorar y quedar satisfecho, y todavía me lo vas a agradecer». Siguieron caminando y vieron un pozo grande tapado, y del otro lado, un hombre estaba apoyado bajo un árbol, descansando de su pesado trabajo. Al verlos, el hombre se asustó y comenzó a pedir al Eterno que lo salvara de ser devorado. «Tú sabes», dijo el león, «me da miedo el pedido del hombre al Eterno. Temo que me castigue si me como al hombre». «No tengas miedo», dijo el zorro, «a ti nada te pasará, porque el Eterno castiga únicamente a los nietos del pecador, pero al pecador mismo no lo toca». «Si es así, me comeré al hombre», dijo el león, y pegó un salto para atacarlo, pero se cayó en el pozo de donde no podía salir. El zorro se colocó a la vera del pozo y miraba al león que no cesaba de rugir. «Eres un zorro falso», bramaba el león. «Me engañaste y me mentiste. Me prometiste que a mí nada me iba a suceder, solamente a mis nietos, y ahora el Eterno me castigó y moriré aquí de hambre y sed». «No te dije ninguna mentira», repuso el zorro. «Es verdad que al pecador el Eterno no lo castiga, sino a sus nietos, pero tienes que saber que tu abuelo pecó y por eso recibes el castigo». El león se enfureció y gritó: «¿Qué clase de castigo es este? Los padres comieron frutas inmaduras y los dientes de los hijos deben doler. Antes te resultaba justo que por tus pecados sufrieran tus nietos», dijo el zorro. «Ahora puedes sufrir por el pecado de tus mayores». El rabino o maestro Meir Baal Hanés, a quien se le atribuye haber contado esta fábula, fue uno de los principales sabios judíos del siglo II de nuestra era, y es reconocido porque sus opiniones son recordadas en la Mishnah, el primer gran libro que recopila las tradiciones orales y jurídicas del pueblo judío. Además, este rabino es reconocido hasta hoy
como un hombre hacedor de milagros, todo debido a una historia en la que se cuenta cómo entregó una oración a un soldado romano que había sido condenado a la horca, y gracias a la oración, siempre que iba a ser colgado, la soga se rompía, teniendo que ser liberado después de varios intentos por ajusticiarle. Por otra parte, en la fábula que escuchábamos, uno de los temas centrales es el de el pecado de los antepasados, pues según la tradición judía, algún mal o enfermedad era fruto de un pecado propio o de los antepasados. Esto puede verse muchas veces en la Biblia, puntualmente en el Evangelio, cuando algunos de los enfermos curados por Jesús habían sido rechazados por su enfermedad que era atribuida a algún mal de sus antepasados o a algún pecado propio. Pero la fábula del rabino va más allá y deja una enseñanza que se encuentra entre la astucia del zorro y la arrogancia del león, que cae por su exceso de confianza. Escuchemos ahora una anécdota rabínica y una parábola cabalística, ambientadas por Edwin Solórzano y comentadas por nuestros compañeros Damaris Restrepo y César Paredes. Pobre de tiempo. Anécdota talmúdica. Un hombre muy rico se jactaba de sus bienes ante el Hafetz Haim, quien le manifestó que debía dedicar horas al estudio. Pero el hombre dijo que no tenía tiempo. Si no tienes tiempo, dijo el Hafetz Haim, no eres más que un pobre, puesto que no hay más pobre que aquel que no tiene tiempo. Escuchamos una anécdota de Rabí Israel Meir HaKohen, llamado también el Hafetz Haim, que significa el que desea la vida. Su primer libro, escrito en 1873, versa sobre los preceptos que prohíben la maledicencia, lo cual predicó durante toda su vida, y lleva por título este último nombre. Este rabino nació en 1838 en la ciudad de Vilna, Lituania, donde hizo sus estudios y luego se radicó en la ciudad de Radin hasta el fin de sus días, donde se rodeó de un grupo de adeptos que conformaron la Yeshiva o Hafetz Haim. En 1904 se mudó a un edificio propio y se convirtió en una de las instituciones ortodoxas principales de Europa, aunque este hombre no quiso aceptar el cargo de rabino en su comunidad y vivía de una pequeña despensa que regentaba su esposa, donde él llevaba la contabilidad. Falleció en 1933. Un rabino es un líder espiritual de una comunidad judía, interpreta las Sagradas Escrituras, instruye a los jóvenes, predica sermones, celebra bodas, entre otras funciones, y también es visto como una persona que cuenta historias para transmitir alguna moraleja o enseñanza a su comunidad o grupo religioso. De las anécdotas rabínicas podemos decir que son relatos o textos escritos generalmente de corta extensión sobre algún acontecimiento que puede basarse en hechos reales y sus protagonistas suelen tener en ellas participación directa o indirecta sobre lo que en ellas se cuenta. Por otra parte, la anécdota anterior trataba sobre un hombre rico que carecía de tiempo y nos interroga sobre la riqueza soportada en la acumulación de bienes, que muchas veces resta tiempo disponible para instruirse. Nos sugiere que rico es quien tiene tiempo para hacer las cosas realmente importantes o educarse, y pobre el que no tiene tiempo, porque si de algo está hecha la vida es de tiempo, pues cuando llegue la muerte no podremos llevarnos los bienes obtenidos, sino las experiencias, lo que hicimos con el tiempo que teníamos. Por otra parte, el tiempo es finito, no vuelve, no se puede acumular como la riqueza, y si no lo usas lo pierdes para siempre, porque el tiempo a nadie espera y nadie sabe cuánto tiempo durará su vida. Para algunos es corto, para otros es un poco más largo, pero para todos el tiempo es finito. Hay quienes están llenos de ocupaciones, bienes o compromisos múltiples que lo convierten en esclavo y le roban el tiempo para vivir. Se lo pasan trabajando y lo que ganan no les alcanza para tener tiempo libre, pero tener tiempo disponible es también otra riqueza. Usted está escuchando Brevísimo.
un programa para gente de pocas palabras. Luz para los pueblos. En el pasaje de Isaías, capítulo 49, versículo 6, leemos: Dijo el rabí Alexis Suárez, de Alejandría, a sus discípulos mientras paseaban por el desierto cerca del lago Mareotis, que seremos dados como luz para los pueblos, leor goimi, tarea tan sublime como demoledora. Entiendo que sea sublime, maestro, comentó uno de sus alumnos. ¿Pero demoledora? ¿Por qué ha de ser demoledora? La luz siempre molestó a los que duermen, confesó el maestro. Por eso son los que ya están despiertos quienes agradecen claridad tras claridad. Observad que el paisaje dice pueblos, sin especificar cuántos ni cuáles, y que la luz, al manifestarse, no hace más que delimitar, mostrar, enseñar, circunscribir y separar, de donde es o será demoledor tener que iluminar a quienes no desean salir de la confusión y la ambigüedad, a quienes prefieren ocultarse en la masa. Un rayo de más, y a cambio de nuestra luz, podemos recibir odio, rechazo y desprecio. Era el segundo amanecer de la primavera, y el desierto fosforecía por todas partes tras la lluvia. Volaban cientos de pájaros, y el maestro se disponía a mostrar a sus discípulos una copia de los textos de la Genisá de El Cairo, viejos documentos sinagogales descubiertos décadas atrás y ahora en manos de algún museo occidental. 3 años antes del paseo que reunía mentor y alumnos, se habían encontrado los textos gnósticos de Nag Hammadi en Jabal al-Tarif, una montaña en la que había más de 150 cuevas, hallazgo por el que el mundo cristiano estaba tan excitado como revuelto. Entonces, ¿qué podemos hacer?, quiso saber otro de los caminantes. ¿Debemos callar nuestros hallazgos, opacar nuestras iluminaciones, restringir nuestros destellos? ¿O no?, sonrió el maestro. Nada de eso. Debemos recordar y no olvidar en todo momento que estamos en el mundo para acentuar la libertad de sus matices y que la luz que lo revela, principio infinito en el hombre, hace que él, finito, la evoque cada vez que aspire a redescubrir su origen. Escuchábamos la parábola titulada Luz para los pueblos, recogida por el filólogo Mario Satz en su libro La palmera transparente. En esta enseñanza se advierte que el conocimiento cabalístico puede ser iluminador para quienes lo reciben, pero molesto para quienes lo rechazan. Las parábolas son el género privilegiado para la enseñanza de la cábala. Su proliferación coincide con el auge de otros textos interpretativos, como las alegorías, que buscaban aportar un modo de lectura de las enseñanzas bíblicas en la Edad Media. La palabra cábala significa literalmente tradición, por lo que en un principio recogía todos los textos bíblicos que no pertenecían a la Torá. No obstante, con el tiempo se asimiló a un saber oculto. Cábala es el nombre que recibe un grupo de enseñanzas de un movimiento religioso que anhela un conocimiento mucho más profundo de la tradición hebrea. Este movimiento apareció en el siglo XII. La pretensión de sus seguidores era alcanzar un conocimiento de la divinidad más allá del intelecto. En el libro de La Claridad, de Sefer Bahir, un texto provenzal del siglo XII, ya aparecen los primeros motivos cabalísticos, como el concepto orgánico de Dios, un proceso dinámico cuyos ritmos constituyen el universo, que alternan entre el avance y la regresión, la dialéctica de los opuestos dentro de Dios como el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, el lenguaje de la Torá, es decir, los mandamientos divinos contenidos en lo que el mundo cristiano llama el Pentateuco, como estructura oculta del universo,
y la íntima correspondencia de lo humano y lo divino. No obstante, estas parábolas tempranas suponen un incordio para los exégetas, pues no están suscritas a un modo de pensamiento sistemático. Las parábolas de El Vejir son enrevesadas y torpes, pero extrañamente hermosas y poéticas, de ahí su fascinación. Otro libro más sistemático, en el que se encuentra la mayor colección de estas enseñanzas, es el Zohar, una obra que adquirió una notable influencia y se difundió después del siglo XIII. El Zohar, cuya autoría es motivo de controversia, es la obra canónica del misticismo judío y uno de los intentos más elaborados e influyentes en cualquier tradición de interpretar la Biblia. En el siglo XV, la cábala no solo se había difundido por Francia y España, sino que dominaba el panorama de la cultura sefardita, generando un corpus enorme de comentarios, lo que dio con la publicación del Zohar. El libro tuvo una gran influencia incluso entre cristianos y la cultura jasídica. Pero con la Inquisición y la expulsión de los judíos de España, comenzó una persecución no solo de los judíos, sino de todas sus enseñanzas. Siglos después, durante el Holocausto, muchos maestros cabalistas fueron asesinados, lo que provocó que la práctica languideciera temporalmente. En el siglo XX, la cábala llegó a ser vista como un importante fenómeno religioso, teológico y sociológico en la historia judía, y el estudio académico de la misma se hizo realidad con los trabajos de Gershom Scholem, de Moshe Idel y de muchos otros. Dada la fascinación actual con varias formas de pensamiento místico, conocimiento secreto y la notable maleabilidad histórica de la cábala, estas enseñanzas continúan desempeñando un papel enorme, aunque a veces pasado por alto, en el pensamiento, la práctica y la espiritualidad de judíos y conversos de la contemporaneidad. Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual, en este, descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera.
se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Se preguntarán por qué escuchábamos el texto Instrucciones para subir una escalera del escritor Julio Cortázar en un programa dedicado al mundo judío. La razón es que ese texto, al igual que cualquiera de los otros escritos por él, como las instrucciones para llorar o para dar cuerda a un reloj, nos servirían para ambientar la presentación de un texto judío que también puede leerse como un manual de instrucciones y que se conoce como el Hagadá de Pesach, es decir, el manual de instrucciones para celebrar la Pascua, tal vez la fiesta más importante del calendario religioso judío. Puede decirse que las instrucciones son formas breves que brindan un paso a paso que busca hacer más fácil un proceso. Encontramos manuales e instrucciones para electrodomésticos, encontramos instrucciones literarias como las escritas por Cortázar y también instrucciones para celebrar rituales religiosos como el de la Pascua. Las celebraciones judías suelen ser bastante pedagógicas, generando una relación entre los mayores y los más niños, para que estos últimos conozcan la historia y el orden de la celebración y así también la transmitan a las nuevas generaciones. Es por esto que en un fragmento del preámbulo a las instrucciones para celebrar la Pascua puede leerse lo siguiente: y narrarás a tu hijo, esta mesa en torno de la cual nos reunimos, esta mesa con el pan sin levadura y con las hierbas amargas, esta mesa de Pesaj con su mantel inmaculado, no es una mesa, es una embarcación mágica con la que navegamos por las brumas del pasado en busca de las memorias de nuestro pueblo. Sentémonos, pues, a esta mesa. Somos muchos esta noche. Somos los que están y los que ya se fueron. Somos los padres y los hijos, y somos también nuestros antepasados. Somos un pueblo entero en torno de esta mesa. Aquí estamos para celebrar. Aquí estamos para dar testimonio. Un fragmento de estas instrucciones para la celebración de la Pascua podría ser el siguiente. Tras organizar la mesa con todo lo necesario y encender las velas, viene un paso a paso. Primero se da el Kadesh, o santificación con la primera copa de vino. En segundo lugar, viene el Urhatz, o el lavado de las manos. En tercer lugar, viene el Karpaz, que se refiere a una verdura, que puede ser apio, la cual debe ser sumergida en agua con sal y luego consumirse. En cuarto lugar está el Yahatz, que significa dividir. En este momento se toma uno de los panes ácimos y se parte en 3. El más grande se guardará para que los niños lo busquen más tarde y los otros se utilizarán para la bendición. En quinto lugar vendrá el Magid, es decir, el contar o el relatar. En este momento, los niños preguntan a sus mayores, ¿por qué es diferente esta noche a las demás noches? Acto seguido, se relatará la historia del pueblo y su salvación tras salir de Egipto, es decir, la primera Pesach o la primera Pascua. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Un decreto es una decisión de una autoridad sobre temas que orienta o dirige. Los decretos pueden ser legislativos, administrativos y de otros temas, pero tal vez los más particulares sean aquellos que apelan a los asuntos religiosos. Por nuestro contexto, tal vez estemos más acostumbrados a escuchar decretos o resoluciones de excomunión emitidas por la Iglesia Católica. Quienes hemos visitado archivos eclesiásticos y civiles, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con algunos de estos documentos. Decreto de excomunión de Baruch de Espinosa, 1656. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Espinosa,
y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieran ningún resultado y como por el contrario las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta, fueron en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Espinosa, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa, con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad, ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Un ejemplo reciente de estos casos fue el decreto de excomunión contra 7 mujeres conocidas como las 7 del Danubio, que fueron ordenadas como sacerdotes por varios obispos católicos mientras viajaban en un barco por el río Danubio en el año 2002. Toda una historia digna de una película, una novela o una brevedad literaria. Pero el decreto de excomunión que escuchábamos fue el proferido por la comunidad judía de Ámsterdam contra el filósofo Baruch de Espinosa, tal vez una de las mentes más brillantes del siglo XVII. La comunidad de rabinos había advertido a Espinosa, un hombre formado en la doctrina judía, que debía retractarse de algunas de sus ideas, que según los rabinos eran contrarias a las creencias religiosas. Pero la negativa de Espinosa llevó a que se decretara su excomunión y se le tildara de maldito en todo momento. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Algunos estudiosos del pensamiento de Espinosa creen que entre algunas de las ideas que le llevaron a tener problemas con la comunidad judía estaba aquella que catalogaba su pensamiento de panteísta, al afirmar la unidad entre Dios y la naturaleza, y también la no creencia en el Mesías, doctrina fundamental en la religión judía. Aunque no es una forma breve, como este decreto de excomunión que escuchábamos, desde Brevísimo les invitamos a leer la novela escrita por el profesor Memo Ángel, que lleva por título Entendimiento y que trata sobre los últimos días de vida del filósofo neerlandés. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas Volamos tu Imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que terminaremos nuestro viaje por el mundo judío e israelí. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes
que nos hacen soñar en pocas palabras.